Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hilos de Mariposa. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Si eres nuevo viendo estos videos, te invito a suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que tengas un aviso cada vez que suba un nuevo video. Si te gustan mis videos, regálame un like y compártelo con tus conocidos. Estamos ahorita en videos para tutoriales de letras. Quiero comentarles que estoy haciendo dos tamaños de letras. Uno lo estoy realizando con este estambre de 2 milímetros de grosor y lo estoy tejiendo con un ganchillo como este del número 2.5. Y la otra letra la estoy haciendo con este estambre que es de aproximadamente 3 a 4 milímetros de grosor y la estoy tejiendo con un ganchillo como este de 3.5. Entonces quédense conmigo y vamos a ver la letra que vamos a realizar el día de hoy. Hoy vamos a realizar la letra F. Es muy sencilla de hacer, es muy parecida a la E, solo descartamos la línea de aquí abajo. Pero bueno, vamos con el tutorial para que vean el paso a paso. La voy a poner por acá. Vamos a hacer un nudo corredizo. Comenzamos con 11 cadenas. Llevo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Comenzamos a tejer en la segunda cadena, puntos bajos, uno en cada punto de cadena. Entonces en total debemos tener 10 puntos bajos. Quiero comentarles que podemos hacer estas letras para decorar el marco de una fotografía. Por decir, si es para nuestros peques, podemos hacerlos con colores infantiles, pastel, y pegamos las letras en el marco de la fotografía y se ven muy bonitas. Terminamos entonces esta primera vuelta, giramos, vamos a subir con una cadena y desde el primer punto iniciamos con puntos bajos. De igual manera debemos tener 10 y regresamos con otros 10, ¿sale? Entonces en total con la primera vuelta debemos hacer 3 vueltas de 10 puntos bajos. Teniendo estas vueltas, vamos a levantar con una cadena y desde el primer espacio vamos a tejer 3 puntos bajos. Ahí están ya mis 3. Giro, levanto con una cadena y hago 2 vueltas más. De igual manera para tener 3 vueltas de 3 puntos bajos. Con estas vueltas ya tenemos 6. Entonces vamos a tejer 6 cadenas al aire. Ahí están 6. Y en la segunda cadena tejemos punto bajo. A partir de aquí nos regresamos con puntos bajos. En total debemos tener 8 puntos bajos, que son 5 en las cadenitas que hicimos al aire y los 3 puntos bajos de nuestra vuelta anterior. Ahí van 5, 6, 7 y 8. Giramos, levanto con una cadena y vuelvo a hacer esos 8 puntos bajos en 2 vueltas más, para que con esta sean 3 vueltas. Bien, ya están terminadas estas 3 vueltas de puntos bajos de 8. Entonces giro mi tejido, levanto con una cadena y realizo 3 puntos bajos para seguir esta línea de aquí. Giro mi tejido, levanto con una cadena, realizo de nuevo mis 3 puntos bajos y así ya me voy a seguir
En total, bueno, después de esta línea ya tengo yo 2 vueltas. Tengo que realizar 4 vueltas más para en total tener 6 vueltas. Giro mi tejido, levanto una cadena y 3 puntos bajos. Y así lo voy a estar haciendo hasta tener 6 vueltas de estos 3 puntos bajos. Aquí ya terminé yo mis 6 vueltas de puntos bajos. Ya nada más jalo una cadena para apretar y reforzar. Voy a cortar mi hilo y lo escondo, quedando mi letra F así. Pues lo voy a esconder por la parte de aquí atrás. Solamente meto la aguja, la inserto el estambre y lo jalo. Ahí está, corto el exceso. Y ahora por el otro lado. Corto el exceso y ya nada más voy a moldar mi letra. Y queda lista. El tamaño pequeño, el tamaño grande. Pueden hacer muchísimas cosas con estas letras. Jueguen con su imaginación. Yo sé que ustedes son súper inteligentes, muy imaginativos, imaginativas, y que van a hacer muchísimas cosas bellas con esto. Gracias por verme y hasta la próxima.